Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues segunda semana de octubre y lo primero que tenemos que comentar fueron los datos del informe de empleo de Estados Unidos del viernes pasado. Como sabéis, el primer viernes de cada mes pues se publica el informe de empleo de Estados Unidos y ahora siempre ha sido muy importante, pero evidentemente ahora es muchísimo más, teniendo en cuenta que el empleo es el principal actor de una inflación que se intenta controlar y que realmente parece ser que lo han conseguido al 50%, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que fijaos, se esperaba la creación de 170.000 puestos de trabajo no agrícolas y al final se crearon 336.000. Vamos, el doble. Por otro lado, sí que es cierto que los salarios crecieron menos de lo esperado, pero aún así, desde el punto de vista de teoría económica, estamos en una situación en la cual va a ser difícil recortar la inflación, porque evidentemente los bancos centrales suben tipos de interés y se supone que esos tipos de interés afectan también a la contratación, ¿no? Al empleo. Pero en estos casos se está viendo que con tipos de interés por encima del 5%, como vemos aquí el 5,50, se sigue generando muchísimo empleo, muchísimo empleo, muchísimo empleo. ¿Y ese empleo qué significa? Consumo, consumo. ¿Y el consumo qué significa? Inflación. Entonces, lo van a tener difícil recortar esas últimas décimas o esos últimos puntos hasta el nivel que quieren tener, ¿no? Quieren tener un 2% de inflación. Ya recortaron del 7, del 6, del 5, pero todavía la inflación sigue siendo muy alta. Y si encima se genera muchísimo empleo, pues lo vas a tener difícil, ¿no? Lo vas a tener difícil. Por eso pensamos que este 5,5 se puede ir al 7 si no se calma la inflación, que estos datos te dicen que es difícil calmarla, ¿no? Es difícil calmarla. Bueno, esto es lo primero. ¿Qué pasa? Que esta semana tenemos datos de inflación. Hoy no tenemos datos importantes. Los lunes, después de las non-farm payrolls del informe de empleo de Estados Unidos, no suele haber nada importante, ¿vale? En cuanto a la publicación de datos económicos. El martes, mañana, pues bueno, pues tenemos comparecencia de Lagarde y poco más, comparecencia pues de algunos miembros de la Fed, pero tampoco tenemos nada importante. El miércoles el IPC de Alemania, interesante para ver cómo está la inflación en la zona euro. El IPP, recordad que los IPPs de Estados Unidos pues no los teníamos muy en cuenta, pero como es un componente de inflación por parte del productor y hubo meses que dispararon, sobre todo las divisas, pues vamos a ver qué pasa, ¿vale? Con los IPPs. Las actas del FOMC, el miércoles a las 8. Luego el jueves tenemos sobre la libra, pues el PIB y demás, ¿vale? Y aquí tenemos el IPC de Estados Unidos. Se espera un 4,1, el subyacente, el normal se espera un 3,6 y recordad que lo quieren llevar al 2, que este quieren que sea un 2. Y estamos en un 3,6 todavía y el informe de empleo fue brutal positivo que va a meter presión a esta inflación, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, pero este va a ser un dato muy importante a operar, ¿vale? Y luego el viernes, China no nos interesa, datos del IPC, de Francia, bueno, España tampoco mueven los mercados, y aquí, pues oye, otros datos de inflación como el informe o las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, que bueno, a ver qué sale, ¿vale? Porque sí que suelen mover un poquito los mercados, ¿vale? Son expectativas de inflación de instituciones, bueno, privadas, ¿vale? Y se supone que tienen importancia, porque siempre se ha dicho que las instituciones públicas, pues a lo mejor intentan maquear algo, ¿no? Aunque evidentemente los datos de Estados Unidos, todos los datos públicos, pues oye, pues todos
los economistas tienen acceso a ellos, hay transparencia total, pero bueno, siempre queda esa de que a lo mejor se ha intentado maquillar algo por algún lado, ¿no? Pues oye, pues siendo una institución privada, desde luego que te da pues mucha más garantías de que ese número no va a ser maqueado, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Así que una semana, bueno, con pocos datos económicos, pero los que tenemos son importantes. Así que vamos a estar muy atentos, ¿vale? Y por último vamos a hablar de esto. ¿Sabéis lo que está pasando en la Franja de Gaza, territorio palestino, como Cisjordania, ¿no? Pues que hay pues es que es un conflicto que no se ha solucionado en 100 años y es un problema que siempre se ha tenido ahí, pues bueno, pues escondido, siempre ha habido guerrillas, guerra tal, pero tampoco ha escalado tanto como lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? Que ha sido un ataque directo a Israel con misiles, con entradas, con cuerpos o milicias entrando en territorio y secuestrando y matando y demás. Y bueno, independientemente, aquí no vamos a hablar de quién tiene la culpa, si los primeros, los segundos, tal, eso es un tema político y desde luego que hay que estudiar mucho la historia para solo intentar entender el conflicto, ¿no? El conflicto que hay. Pero a lo que nos ocupa a nosotros, pues importante sobre todo el tema del petróleo, ¿vale? Es una zona bastante conflictiva. Los players o los jugadores de este conflicto es que puede involucrar tanto a Irán, porque dicen que de manera mm, indirecta Irán, uno de los mayores tenedores de armas o sí, de armas nucleares, pues está involucrado en el conflicto y desde luego que esto puede generar una tensión muy importante porque también Estados Unidos evidentemente defiende a Israel, Estados Unidos enemigo público número uno de Irán, esto puede escalar y desde luego que si esto escala, lo que ha pasado en Rusia y Ucrania se puede quedar como un grano de arena comparado con esto, ¿no? La Liga Árabe está detrás o puede verse salpicada. Bueno, o sea, en definitiva, si ellos son los poseedores de petróleo y hay un conflicto bélico, el barril se puede disparar, ¿vale? A mí me ha sorprendido, y vamos al gráfico, a mí me ha sorprendido que solo haya habido este movimiento del 82 al 85. La simple noticia debería haber producido un shock a lo mejor hacia los 90, ¿vale? En mi opinión, oye, que he estado equivocado porque solo ha habido un movimiento alcista hasta los 85. Yo creo que aquí este nivel puede ser importante y puede rebotar, desde luego generar tendencia. Para mí sería una situación muy rara que el petróleo retrocediese hacia el 82 y volviese al nivel inicial. Para mí sería una situación muy rara. Dicho esto, puede pasar. Oye, nosotros no predecimos los mercados, ¿no? Hay un conflicto geopolítico entre países o que no son activamente partícipes de este conflicto, pero que pueden ayudar a los partícipes de este conflicto y que son poseedores de petróleo y que realmente eh, puede haber un shock importante, ¿no? Y evidentemente, si hay un shock, debería haber una tendencia. Si hay una tendencia, deberíamos de buscar un punto de apoyo para subirnos a esa tendencia. Y evidentemente, la tendencia puede ser, o sea, el punto de apoyo puede ser ese 85 para ir a buscar en tendencia los 90, ¿vale? Tenemos que estar muy atentos a noticias porque esto puede ser bastante, bastante, bastante importante, no solo para el petróleo, evidentemente como estamos hablando del Middle East, del Medio Oriente, pues evidentemente el petróleo es muy importante, ¿no? Pero también para el tema de las bolsas. El tema de las bolsas, la desconfianza. Estamos llegando a un punto que eh, todo lo que vemos que pueda mover las bolsas, la mayoría es negativo. Negativo, por ejemplo, el informe de empleo, que vosotros podéis decir, joder, ese informe de empleo es muy bueno para la economía americana. Sí, pero eso va a llevar a la Fed a seguir subiendo tipos y eso es lo que puede fastidiar de manera agresiva de un día para otro la economía, ¿no? Entonces, signos potenciales de recesión si se sigue subiendo tipos. Pues la bolsa negativa.
Conflicto geopolítico. La bolsa negativa. El petróleo subiendo, evidentemente, puede afectar a la inflación, o la energía, si sube, puede afectar a la inflación, negativa para esa subida de tipos y negativa sobre todo para los negocios, para la economía. Si los costes de energía suben de manera descarada, los costes fijos, que es la energía, para todo negocio, para la mayoría de los negocios físicos, pues va a salir más cara, ¿no? Los costes van a ser más altos, los beneficios van a ser más bajos. Como veis, todo está interrelacionado y desde luego que hay que tenerlo muy en cuenta, para, para el futuro, ¿vale? O sea que muy atentos a las noticias que nos vienen sobre este conflicto, que puede afectar a la subida del petróleo, que el petróleo puede afectar a la inflación y que la inflación evidentemente va a afectar a la subida-bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales, ¿vale? Así que muy atentos. Esta semana, como he dicho antes, noticias pocas, pero muy importantes. Publicación de noticias, datos económicos pocas, pero muy importantes. La noticia principal es esta, el conflicto geopolítico entre Israel, Palestina, y que están ahí pues Irán, Estados Unidos también va a ayudar a apoyo militar a Israel y demás. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Vale? Muy atentos sobre todo a la potencial tendencia en el petróleo y muy atentos también pues, a las bolsas y a las divisas que pueden ser afectadas pues, por estos conflictos y por los datos económicos que vamos a ir obteniendo, sobre todo miércoles y jueves, por parte de Estados Unidos y recordad de la libra, del PIB y demás, ¿vale? Y de Alemania también los datos de inflación. Así que semana interesante y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Muy atentos, mucho cuidado con estas noticias y que tengáis una muy buena semana.